Ya no es la Jerusalén terrenal de donde sale la palabra de Dios para enseñar al mundo entero. No es el judaísmo el que enseña al mundo entero. Pero los judíos de la época de Cristo usaban pasajes como estos diciendo, aquí dice que en los postreros días todos van a venir al monte de Sión y a Jerusalén a escuchar la verdad. Dios va a mantener su pueblo hasta los postreros días y el pueblo de Dios no va a caer. El apóstol Pablo responde a algunos de estos argumentos y vamos a ver algunos más. En Romanos capítulo 9 hay un capítulo muy interesante. Él dice, verdad os digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que les voy a decir es la pura verdad y no miento. El Espíritu Santo es mi testigo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y que era lo que lo hacía sufrir tanto al apóstol Pablo, que continuamente su corazón sangraba y la tristeza lo abrumaba. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense, el argumento de los judíos era, ustedes hacen que la palabra de Dios falle, ¿cómo Dios va a rechazar a Israel? Y Pablo dice, me duele el corazón por mis hermanos, el pueblo escogido. Es cierto que Dios los llamó, es cierto que de ellos son el pacto, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De allí vinieron los patriarcas, los profetas, la palabra de Dios vino a través de ellos. Pero sin embargo, me duele el corazón por ellos. La palabra de Dios no ha fallado. Pero no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. A ver, miren para aquí, no para allá. Dejen que el hermano arregle eso solito, sin hablar fuerte. Fíjense, Pablo dice, la palabra de Dios no falló. Este es el pueblo escogido. Pero no porque sean parte del pueblo escogido automáticamente son hijos de Dios. Ser hijos de Dios hay que ser hijos de la promesa, hay que ser hijos de la fe. Y no todos por descender de Abraham son judíos. Pablo está haciendo una aplicación de las Escrituras. Y él dice, me duele el corazón por mis hermanos. Él dice que los ama. Fíjese hasta dónde llega Pablo a decir que yo mismo preferiría ser maldito y separado de Cristo por amor a mis hermanos los judíos, los israelitas según la carne. Pablo dice, yo los amo de corazón. Y hasta yo preferiría perderme eternamente con tal de salvar a mis hermanos los judíos. ¿Cómo puede una persona que ama tanto decirle a la gente que se salgan del judaísmo si tanto los ama? ¿Qué pensarían ustedes de una persona que diga, el señor Ramírez es un mentiroso, estafador y sinvergüenza y ladrón? Y después que usted ha escuchado esto, por allá escucha a la misma persona diciendo,
pero yo amo al señor Ramírez de todo corazón. Lo amo tanto. ¿Qué dirían ustedes de esa persona? ¿Que es un qué? Un hipócrita. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que los ama de corazón a los israelitas, pero que son mentirosos, que tergiversan la palabra de Dios y que no hay que unirse con ellos. Miren 2 de Corintios, el mismo que escribió Romanos, escribió Corintios. Parece contradicción. 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo pondría a los judíos con los incrédulos porque no aceptaron a Cristo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí está hablando Pablo de una separación y dice: vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Él dice, apartaos, no os contaminéis, salid de en medio de ellos. ¿Cómo por un lado puede decir los amo de todo corazón y por otro lado estar diciendo no te juntes con ellos? Porque son incrédulos, porque negaron al Señor de la gloria, porque le crucificaron. Estas declaraciones son aplicables a todo aquel que no cree en Cristo, que no le recibe. Y en su época, los más incrédulos eran los judíos. Esos eran los incrédulos que atacaban a Cristo y a la verdad. Pero no se olviden que Pablo era igual que ellos, porque los perseguía a muerte y los llevaba para que fueran muertos, entregados al Sanedrín para que los condenasen para ser muertos como herejes. Ahora, vamos a ver un poquito los argumentos. Pablo dice que los ama, pero por otro lado dice, salid de en medio de ellos. Los enemigos del mensaje de Dios, la verdad presente para esa época, no querían a Pablo. Hablaban mal de él donde quiera. Y no querían saber nada, ni con Cristo, ni con Pablo, ni con ninguno de ellos. Y sin embargo, tenían un celo por defender lo que ellos consideraban la verdad. No hay duda alguna, hermanos, que eran el pueblo de Dios de aquella época, pero habían caído en apostasía por haber rechazado a Cristo, la verdad presente. De igual manera, en nuestros días, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que Dios levantó para predicar el mensaje final al mundo que perece. La Biblia dice que ese es el propósito por el cual Dios nos levantó, Apocalipsis capítulo 14, para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Y la mensajera del Señor dice en la página 46 de Eventos, en un sentido muy especial,